tardes, hermanos, amados míos. De veras es un privilegio. Yo sé que me escuchen mucho, que por gracia de Dios soy ahorita el pastor aquí, me escucha los domingos y jueves en las clases de la Escuela de Ministerios. Pero me invitaron. Es un privilegio. He hecho en algunos eventos de hombres, he estado ahí sentado y recibo, escuchando la palabra. Nuestro entendimiento es renovado. La Biblia habla del lavamiento de la palabra de Dios también. Y pues qué mejor el sábado en la tarde escuchar la palabra de Dios para renovarnos. Yo he encontrado en mi vida, si lo paso ahí viendo hasta cualquier deporte, noticias, el día de hoy con las noticias de la política en Estados Unidos, es horrible. Y luego lo veo y digo, 10 minutos voy a ver qué pasa. Y 1 hora después todavía estoy ahí sentadote, como le engancha a uno, ¿no? Entre el básquetbol y el noticia, básquetbol, y duermo y el otro día me levanto y me siento hasta de malas. Pero si antes de dormir estoy leyendo la palabra de Dios o escuchando la palabra de Dios, ¿cómo me levanto el otro día? Noto la diferencia. Entonces me siento privilegiado que puedo dar una enseñanza, una predicación a puros hombres de nuestra iglesia. Ya vimos el video, algunos no estaban, el video del testimonio del Nogal. Yo me quedé asombrado. ¿Cuántos eran? 120. 126 hombres respondieron al llamado para ir al Nogal y trabajar. Y no es que matamos un borrego. Si digo, ay, hay barbacoa, ya que a lo mejor van 200. Claro que comieron chicharrón, ¿no? Sin aguacate. Tortillas del pueblo, ahí nada más, ¿verdad? El que más truena los chicharrones, pero eso es otra predicación. Y muy bueno, felicidades los que fueron pronto. Eso era muy necesario para regar esos arbolitos. Queremos meter otro día de ir al Nogal. ¿Cuántos irían? Y también muy pronto, dentro de un mes, queremos hacer un día aquí. Y tenemos algunos hermanos últimamente, hermanos que salen de una rehabilitación, que están entre trabajo con mucha necesidad, pero hay muchísimo trabajo aquí para hombres. Entonces queremos hacer un sábado que todos venimos y les prometo algo mejor que chicharrón sin agua. Por lo menos ponemos aguacate y una salsa de molcajete. Hoy tengo el tema asignado, los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu. Versículos que muchos ya saben, es Gálatas 5. Hemos estado hablando de fruto. La otra vez el hermano Ricardo Otero predicó un mensaje que me gustó. Dios me ministró. Habló de Isaías, de que los discípulos somos como la viña del Señor. Y habló de un árbol en el Nuevo Testamento que no estaba dando fruto. Y la palabra de Dios era que él pidió un año. El propietario le pidió un año. Y le dijo, mándale, cava alrededor, voltea la tierra, échale abono y vamos a darle un año a ver si da fruto. Ya mientras encuentro Gálatas capítulo 5, pero voy a hablar de bastantes versículos. Y primero, ya tienen Gálatas 5:22, la mayoría. No es fácil ser hombre. No es fácil ser hombre cristiano. Nosotros sabemos que gran mayoría de los hombres se acaban frustrados, alcohólicos, su vida sin sentido, aburridos. Y eso definitivamente no es el plan de Dios para el hombre. Mi hijo Roberto se casó hace un año. Juntamente con mi nuera, me hicieron abuelo. Todo con la boda bien bonita. No tomaron mucho tiempo.
de salir, salieron a San Miguel Allende, vinieron después de 2 días, 3 días, casi un fin de semana, bien alegre, bien felices. Luego nació la nieta en el trabajo, que es un gimnasio donde trabaja mi hijo, le hicieron gerente. Digo, pues ándale, te casaste, tu esposa está embarazada, recíbelo. Antes era instructor, ganaba menos, según las clases que él daba o los clientes que él tenía dentro del gimnasio. Le hicieron gerente y ya trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 6 días a la semana. Pero como gerente a veces no sale a las 6. Si el turno de la noche para cerrar no llega, ahí está. Y eso ha sucedido. Anoche yo fui porque, la niña, mi nieta, tenía tos, tosiendo, tenía moquitos. Ya saben, cuando es el primer hijo, cuando hace, vamos al pediatra, vamos al doctor, ¿no? Ya para el tercer hijo le dice, ya póngale ahí, dale un caldito que Dios le sane, ¿no? Pero eso es su primera hija, la niña. Entonces él llega del trabajo, yo le hice el favor de recoger a la nuera, fuimos a una clínica y la doctora también, sí, pues dale el Tylenol y estas gotas, pero la niña, no quiero decir que no tenía nada, pero era de esos de papás por primera vez. Le llevamos, llega mi hijo y obviamente, ¿qué quiere hacer la esposa cuando ha estado con una niña inquieta y intranquila todo el día? Pues llega el papá y la esposa pues dice, ya me toca a mí descansar, ya me toca a mí lavarme el cabello. Entonces Roberto con la niña arriba y abajo, y le vi, ya había estado trabajando toda la semana temprano y me miró. Digo, papá, pero estoy cansado de eso, cansado. Le digo, hijo, a veces es difícil ser hombre. Y me salieron las palabras de la boca y hasta me salieron unas lagrimitas de mis ojos, porque lo sentí tanto. Nunca lo había dicho así. Digo, hijo, porque estás hablando con tu hijo. Apenas empezando a ser hombre. Digo, hijo, a veces es difícil ser hombre. Y hombre cristiano, porque quieres hacer lo que es correcto. Quieres tener el fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo brincamos de que es difícil ser hombre al fruto del Espíritu Santo? El fruto del Espíritu Santo, por lo menos memorízalo. Vas a estar toda la vida pidiéndole al Señor esas virtudes en tu vida. Pero para empezar, memoriza para que sepa lo que es. La Biblia dice más el fruto del Espíritu. Cuando dice más, algunas Biblias dicen pero. Creo que Dios habló hoy, dice en contraste. Porque antes del fruto del Espíritu, que son 9, son 17 obras de la carne. Borracheras, orgías, adulterio, fornicación, envidia, herejías, pleitos, divisiones. Una lista tremenda. Y luego dice más, en cambio. Entonces, cuando habla de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio en la vida del hombre, es un contraste con borracheras, con fornicación, que orgías, que parranderas. No dice parranderas, pero por ahí anda entre una cosa y otra cosa. ¿Mande? Parranda dice tu Biblia. ¿Qué versión tienes? La de Ricardo Otero del 2015. La versión de Nuevo León. La nueva. Es un contraste, pero en serio, memorízalo. Te haría bien memorizar las 9 virtudes del Espíritu Santo. Pero cuando hablamos de fruto, vemos que a través de la Biblia, Dios habla de árboles. Dios habla de árboles frutales. Y Dios utiliza eso desde un principio. De hecho, ¿qué era el primer oficio? El primer trabajo en toda la Biblia. ¿De qué?
jardinero. Labrador, jardinero. Todavía no sembraban soya. Tú eres del Bajío, ¿no? No. Soya y maíz y era un huerto con muchos árboles frutales que la tierra solo se regaba. Y dice que Jehová Dios puso el hombre, creo que es Génesis 2:15. Jehová Dios puso el hombre en el huerto, en el jardín de Edén, para que él lo labrara y para que él lo cuidara. Entonces el primer trabajo en la Biblia es jardinero, de cuidarlo. ¿Cuántos han sido jardineros o son? Bonito trabajo. Actualmente son jardineros, levante la mano. Gloria a Dios, es un buen trabajo. Dios te bendiga, Fidel. Yo en la casa de ustedes, algunos han ido a su casa, no tengo mucho terreno, pero delante de la casa y detrás de la casa, lo poco espacio que tengo mis jardincitos. Tengo 2 higueras, tengo una granada, tengo un vale de noche, adelante tengo 4 bugambilias de diferentes colores. ¿Cuántos han tratado de podar una bugambilia? Termina sangrando. Es imposible, a menos los jardineros profesionales que me dicen cómo hacerlo sin cortarme. Tengo del otro lado de la casa un jazmín que está hasta el techo de la casa. Tengo atrás en una malla que divide del vecino, madre selva sembrada. Tengo una magnolia, tengo 2 pinos cedros y eso es en muy poco espacio. Todo el jardín que yo tengo adelante es como de esta esquinita nada más, de aquí para allá. Y atrás más o menos es lo que es el altar. Y tengo todos esos árboles. Me encanta. La Biblia habla mucho de plantas. Y también como andamos en la sierra, aquí me regalan un limón y aquí me regalan una hortensia, aquí me regalan. Y no tiene ninguna orden mi jardín porque tengo hasta una mata de chile manzano. Tengo como 3 ahí. Para septiembre ya están más altos que yo y dan chile manzano así, pero acabo de tener que podarlos. La Biblia habla de que somos como palmeras, que fructificaremos como palmeras, que yo soy como olivo verde en la casa del Señor. La Biblia habla de lo que predicó Ricardo Otero. La Biblia dice: en esto es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto, y así serán mis discípulos. Si no llevamos fruto, ni podemos decir que somos discípulos del Señor. Y el fruto sí es el amor, gozo, paz, ya lo memorizar, ¿no? Paz, paciencia, bondad, benignidad. También el fruto es impactar otras vidas, es ganar almas para Jesucristo, es tener influencia sobre un joven desorientado. Es el fruto que tenemos a través de nuestros propios hijos en nuestra casa. Es el fruto que tenemos en el matrimonio que Dios está buscando en nosotros. ¿Y qué dijo Jesucristo acerca de juzgar? Él dice: no juzgan, pero Él dice: conocerán el árbol por su fruto. Si el árbol da buen fruto, el árbol es bueno. Si el árbol da malos frutos, es malo. Y eso nada más estoy sacando, vamos a decir, de la bolsita. No he hecho el estudio de la concordancia de poner fruto o fruta o árbol ahí. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Jeremías 17: bendito sea el varón que confía en Jehová, cuya confianza está en el Señor, porque aún en sequía Él dará fruto. A través de la Biblia, ¿no? Entonces la Biblia habla mucho de eso. Y regresando a Gálatas, Pablo está escribiendo una carta a una iglesia que él mismo, él levantó la iglesia. Él llegó a un poblado donde todos eran paganos, todos practicaban hechicería, brujería, sus religiones, y él desde cero ganó almas, ganó familias, los preparó, y él levantó la iglesia y se fue para ir a otras misiones. Tardó como un año que estaba lejos de esa iglesia, y llegaron otros grandes maestros según de la Biblia,
y les empezaron a decir que Pablo está mal y él no les daba todo el paquete, y ustedes también tienen que guardar el día sábado, y ustedes tienen que comer ciertas comidas, y ustedes tienen que circuncidarse como hombres, y ustedes tienen que guardar las fiestas de Moisés, y tienen que hacer esta regla y esta religión y ese ritual. Y llega a Pablo lo que había pasado en su iglesia con sus hijos espirituales, y estaba como enojado, y les escribe y dice: ya no estamos bajo la ley. Él dice: Gálatas necios, ¿quién les embrujó para que volvieran a practicar una religión? Ya hemos sido liberados en Cristo, no necesitamos religión, ya no estamos bajo ni los 10 mandamientos, decía Pablo, no estamos bajo la ley de Moisés. Pero alguien ahí le habrá acusado. Pero Pablo, como predique que somos salvos por gracia y no necesitamos una religión, pues ya la gente va a hacer lo que les pegue la gana. Los hombres van a vivir, pero terriblemente. Y Pablo dice que el remedio no es tener una religión. El remedio es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre y autodominio. Lo que el Espíritu Santo nos da. La religión no controla los impulsos malos del hombre para nada. Pregunté cuántos eran jardineros, cuántos eran religiosos. Iban de peregrinación, caminando de la villa y saliendo, pues ya compraban pulque, y llegando compraban whisky. No me digas que no estaba ahí en la peregrinación, no viendo las chiquitas ahí, las muchachitas ahí adelante, queriendo atenderles a ellas en una peregrinación religiosa. La religión no hace nada para controlar lo que está en el corazón del hombre. Vamos a Juan 15, el Evangelio de Juan. La verdad, siento que tengo algunas cosas que decir, prácticas de mi vida, pero no tengo una predicación que me dieron 50 minutos. No lo voy a ocupar, Ricardo. Juan 15, 2. Dos versículos más les prometo que tienen que buscar. Ya así lo vamos a dejar. Juan 15, 2 y Levítico 25, 2. 25, 3. ¿Cómo es que Dios quiere? ¿Cómo es el trato de Dios con el hombre para que tengamos el fruto del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que Él hace? Para que haya cambios verdaderos, para que todos nos ven a nosotros y den gloria a Dios por nuestra vida como hombres, como esposos, como abuelitos, como padres de familia. En Levítico 25, 2 dice: 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás su fruto. Cada año tenían que podar la viña, los árboles frutales. Cada año lo tenían que podar. Eso no es metafórico, eso es consejo práctico. Dios les está diciendo que tienen que podar. Y en Juan capítulo 15, versículo 2, ya está hablando, como decimos nosotros, simbólicamente, en una ilustración. Y Él dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. La Biblia de las Américas dice: todo aquel que lleva fruto, lo poda para que da más fruto. La palabra correcta no es limpiar, que como con una jerga, es podar. A ver, Miguel, ya tráigame mis herramientas que subí de mi casa. Podar. La manera que Dios tiene en el hombre que Él ama, la manera que Dios trata a sus hijos
es el versículo 2. Todo aquel que lleva fruto o todo aquel que ya ha tenido una conversión. ¿Sí sabes usar todos esos? ¿Dónde aprendiste? Con don Adolfo, si es jardinero, ¿verdad? Profesional. Pero con los cafetales ahí en Xolotla, ¿cómo los pongo? Con este, ¿verdad? Este sí es el bueno. Yo no sé usarlos. Yo aprendí en México de eso. Pero sí, bien aprendí. Hasta en Pauatlán tenía un machete que alguien me regaló hace años y me enseñaron cómo afilarlo porque estaba haciéndolo mal. Y estaba yo en Pauatlán y hay una tienda en Pauatlán que tiene cosas de caballos, sillas para montar. Y tiene ahí en Pauatlán como 200, ¿cómo se llama donde se mete la funda de piel. Y nunca había visto una tienda y yo tenía machete y no tenía funda. Y entro ahí en la tienda, eso fue cuando en el evangelismo en la sierra en el principio, y toda la tienda, ya tengo mi funda también. Luego salgo el día lunes, que no vengo a la iglesia, pongo mi machete aquí de este lado. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está ese rosal que necesitaba hacer podar? Sudo, me siento bien. Dios utiliza lo mismo con nosotros. Podar es para que llevemos más fruto. Y aquí algunos hombres que tienen un llamado hasta en el mundo empresarial, el mundo político, el mundo del ministerio espiritual de la iglesia, Dios está en todo eso. Dios quiere levantar nuestra cabeza en todo lo que hagamos, quiere prosperarnos en todo lo que hagamos. No todos los hombres tienen un llamado específico a lo que estoy yo haciendo en este momento, pero todos los hombres, hijos de Dios, tienen un llamado, un destino en este mundo. Nadie es don nadie. Todos son alguien delante del Señor. Todos tienen una contribución en el reino de los cielos. Y cuando podamos, ustedes saben, si tú podas un rosal, eso es para los rosales que tengo varios. Y si lo podas bien, lo dejas chaparro, ¿no? Hasta en la sierra, cuando quieren podar, le dicen voy a chapear un rato. Yo digo, chapear, lo van a hacerlo más bajito y lo dejan feo. Pero dentro de 3 semanas, con la lluvia, con el sol, ¿qué sucede con el rosal? Se llena. Dentro de mes y medio ya tiene todas las nuevas flores y florea bastante si lo sabes podar. Yo tengo mis amigos aquí en la iglesia que les pregunto, casi todas las plantas o árboles que tengo ya me han dicho en qué mes debo de podarlo, cómo debo de podarlo, y ahí ando. Hasta podé mi ciruelo el año pasado. Eso es un ciruelo que alcanza hasta el techo. Ahí estaba yo arriba con este y luego con el machete. Digo, mejor con este que con el machete. Pero ¿qué es lo que Dios hace en nuestra vida? Él sí bien sabe usar la herramienta. Cuando quiere podarnos, eso está bien para rayar. Y eso es un solo día. Lo que Dios hace en mi vida. ¿Cuántos han sentido las tijeras de Dios en su vida? De nuestra mujer. Yo quiero ir y visitar a mi mamá. Ya me visitaste hace 2 meses. ¿Qué quieres decir? Tan pronto. Ese genio que tiene el hombre, que se siente dueño de la mujer, ya Dios toma esos, ¿no? Genio, actitudes. Ya cuando está un poco más gruesa la rama que Él quiere quitar de nuestra vida, de estar viendo cosas en la televisión o en revistas que no debemos ver, ya Dios tiene otro. A ver quién ponga su dedo aquí.
Yo hoy en la mañana con estaba podando. Estaba podando enfrente de la casa la bugambilia. Eso sí, agarra ramas así, de más grande que eso, y los corta rápido. Como Dios nos poda. A veces Dios toma lo que el enemigo, el demonio que nos quiere hacer tropezar, pero a veces para podarnos, Dios toma lo que el enemigo utiliza para bajarnos, para atacarnos, y Dios aún utiliza lo que el enemigo hace, pero para podarnos a nosotros, para hacernos clamar liberación, para hacernos decir: Señor, este demonio ya tiene su pie sobre mi garganta. Dios, ten misericordia, libérame, Señor. Y aunque es el demonio que está atacando, Dios utilizó ese para podarnos, para limpiarnos, para hacernos que clamáramos al Señor y no confiáramos en nuestra propia sabiduría. Y otras cosas que he visto que Dios usa para podar al hombre, el hombre joven y también no tan joven, pero muchas veces en la vida del hombre cristiano joven, cuando ese hombre hace una vuelta equivocada. ¿Cuántos han tomado una vuelta equivocada en su vida? Pero no estoy hablando de tu carro. Cuando tú vas y quieres entrar en viaducto y estás distraído, y en lugar de entrar en viaducto entras en patriotismo, y es de un solo sentido. Ay, caray, ya voy a perder media hora con este traficazo. No estoy hablando en el carro, estoy hablando con una mujer, estoy hablando en la economía, estoy hablando en el trabajo. ¿Cuántos hombres hemos tomado una vuelta equivocada? Y Dios es misericordioso. Leí en la mañana acerca en el Salmo 99 que dice: entre los que invocaba tu nombre estaban Moisés y Aarón y Samuel. Y yo pensé en la vida de Aarón. Hizo del becerro de oro. Tenía todo el pueblo en una fiesta pagana. Y pensé aún en el gran caudillo Moisés, que su coraje, su indignación, y Samuel, que sus hijos no le obedecían. Y la gente quería un rey porque el gran profeta y juez, sus hijos se portaban mal, no seguían el camino del Señor. Y el pueblo, a ver que los hijos de Samuel no iban a seguir en el ministerio, que no iban a llegar a ser pastor de la iglesia, clamaban y pedían un rey. Y la Biblia dice: Moisés, Aarón y Samuel, grandes hombres de Dios. Así la Biblia habla de ellos. Tremendo, ¿no? Y luego dice que perdonador. Amén. Aun cuando hacemos una vuelta equivocada, Dios sí perdona. Pero Él utiliza esa vuelta equivocada. En esas vueltas equivocadas muchas veces ya no son las tijeras, ya es el machete. Y así nos poda. Y es algo con un machete, cuando que pegues la primera vez, si no lo agarres y hasta rebota, pero ya tantito te calientas y la sangre fluye, y ya. Yo utilicé eso para una noche buena de esas grandotas que están en Corindón el otro día. Yo digo, eso es mi vida. En un ratito te tengo 20 minutos que no estoy en un ministerio, ahí estoy trabajando. Me encanta. Ahí tengo la otra ropa, los otros zapatos, y llego, y la noche buena es grande y es muy fácil cortarlo. La noche buena, ¿verdad, Zenobia? Pero hay que podarlos en marzo, ¿no? Para que para el año que entre, en noviembre, retone y otra vez toda la hoja, el follaje rojo que es tan bonito y que a las esposas les gusta. ¡Ay, qué bonito la planta! Entonces yo vi esa noche buena, hasta dije: órale, le voy a podar, pero bueno. Como se corta muy fácil la rama, te sientes que estás haciendo gran cosa. En 20 minutos lo tenía así de esta altura más o menos. Estaba hasta arriba y bien feo. Dios tiene que usar a veces otra herramienta. Aún las pruebas de la vida, vemos en la Biblia cómo Dios podó la vida, cómo Dios limpió el corazón de Jacob, uno de los hombres más grandemente, es el padre de las 12 tribus.
Y creo que la primera cosa es que tenía que huir. Pero la cosa que Dios más utilizó en la vida de Jacob es que una mañana se despertó y se dio cuenta que estaba casado con la mujer equivocada. No levanten sus manos, pero ¿cuántos creen que se casaron con una mujer equivocada? Sucede. ¿Qué hacemos? Y no es una hermanita de la iglesia que me ha dicho, pastor, creo que estoy con el hombre equivocado. A ellas les digo, ya te casaste, ya aguanta. Ora por él, no sé qué decir al hombre. Jacob sí estaba casado con la mujer equivocada. Qué difícil. ¿Qué hace, Señor? Llévale a tu presencia para que esté bien. Yo también. ¿Qué ora un hombre en esa situación? La mayoría de los hombres aquí tienen mujeres orantes que les apoyen. Hemos conocido 2 o 3 que de veras sus mujeres están como, en serio, no quieren a Cristo, están como loquitas y les hace la vida. ¿Qué hace un hombre cristiano en esa situación? Algunos de ustedes lo vivieron en otra vida y no creemos en reencarnación. Estoy hablando de antes de Cristo y después de Cristo. Por eso están riéndose cuando hablo de Jacob. Otros, David, ¿cómo usó en Jacob? ¿Cómo Dios utilizó Lea? Y cómo Dios utilizó su suegro, el papá de Lea, para podarle a Jacob y quitarle la tranza, y quitarle todo, que era más inteligente que su hermano mayor y que él se creía mucho. Y Dios utilizó esas pruebas. El salmista dijo en el Salmo 119, bueno me ha sido ser, en Reina Valera dice, humillado, para que confiara en ti. Pero igual en las Américas dice, bueno me ha sido ser afligido, para poder aprender tus estatutos. ¿Cuántos hombres pueden decir, bueno, Señor, ha sido para mí ser afligido en un momento, para que conociera tus estatutos, para que fuera salvo? Pruebas de la vida, cosas que suceden. Yo me acuerdo cuando nació Rebeca, en 1993. Mi esposa se quedó con un trombosis, que yo ni sabía la palabra trombosis, pero uno aprende rápido, ¿no? Trombosis son coágulos de sangre en las arterias, y ella tenía uno de los 2 lados de las piernas adentro, y se iba y el doctor no lo tinó y creía que era el piquete de anestesia y le estaba recetando hasta mal. Y volvimos a la clínica, estaba en el hospital 15 días, le dieron de alta y todavía no lo habían tinado bien, que era trombosis, y perdió todas las fuerzas en las 2 piernas. Y yo tenía un niño de 3 años y una bebé recién nacida. Aprendí rápido cómo hacer la fórmula. Gloria a Dios, a la 3ª semana vino mi mamá de Estados Unidos y estaba aquí con nosotros un mes para ayudarme con Rebeca. Y yo cargaba a mi esposa por 3 semanas. Quería ir al baño, no sé si era más pena para ella o para mí. Le levantaba y le llevaba al baño. Esperaba. Le cargaba, le levantaba y otra vez a sentarse en el sillón, a la cama. Dios le sanó, gloria a Dios. Quitaron anticoagulantes. Dentro de un mes dijeron que por vida tu esposa tiene que tomar anticoagulantes con esos trombos. Y ya está, dentro de un mes hicieron otras pruebas y estaba totalmente sana, restaurada. Pero hoy sí estamos hablando de nosotros mismos. Puede aparentar hasta egoísmo, que estoy hablando de mí mismo acerca de ustedes, pero Dios utilizó eso para podarme. Yo estaba empezando una iglesia y nos fue re bien. La gente se estaba convirtiendo y habíamos empezado una iglesia en Iztapalapa que era pero muy lento la obra, y después de un año 30 almas y el grupo creció a 40, y aquí cuando empezamos hicimos 2 o 3 eventos y pasábamos películas evangelísticas, ya teníamos 200 gentes. Pero yo tenía que estar ahí, atender a mi esposa. Y digo, pero ya tenía un evento planeado. Yo ya, ¿qué iba a pasar con la iglesia? Alquilé un salón
cualquiera salón de fiestas, ya pagué 2, 3 rentas adelantados. Ya estaba la gente. Y yo estaba ahí, en la casa. Oh, Dios me podó de un sentido de importancia. De creer que solo yo podría levantar esa nueva iglesia. O yo tenía que ser el que va y da la predicación en el levante evangelístico. Dios me estaba podando de ambición, de ministrar para ver el éxito, ver los resultados. Y Dios me tenía un mes y medio. El doctor, Atlanipantla. No, ahí no, vamos a Coyoacán con un especialista. Vamos, y cada vez a cargarme físicamente en mis brazos. Como Dios utiliza cosas. ¿Qué ha utilizado Dios en tu vida para podarte últimamente? Dios nos ama. Dios tiene su plan. ¿Y qué fruto? Cuando Él nos poda, ¿qué fruto nos da? Pero el último que no lo hubiera creído hace años, que tengo en mi lista de cómo Dios me ha tratado a mí. Los ataques de Satanás, cuando yo hago una cosa de menzorrón y hago la vuelta contra el sentido y de repente tengo que clamar a Dios que me perdone. Dios me va podando, y en las pruebas esos no esperadas, en la familia que hablé del trombosis, Dios nos poda. Pero hay otra cosa en que yo les puedo decir que Dios te va a podar quizás más, cuando te empieza a bendecir grandemente. Cuando empieza a darte todo lo que tu corazón ha anhelado, que sea en la familia, que sea con dinero, en el trabajo, ministerial. Cuando Dios te empieza a dar grandes éxitos, vas a ver cómo eso te poda. 15 de marzo de 2006, Ricardo Otero estaba ahí. ¿Te acuerdas? Yo sí me acuerdo. ¿Se te olvidó? Yo nunca me olvidaré. Pastor Aurelio nos llamó a su casa, algunos líderes de la iglesia. Creo que el único que está aquí ahorita es Ricardo. Y estaba muy débil él. Falleció 15 días después. 6 días después estaba en terapia intensiva. Él sabía. El Espíritu Santo le dijo, no sé. Y nos llamó. Se levantó del sofá en su casa, me puso manos y dijo, usted es el sucesor de la iglesia Tierra Prometida Monte María. Firmó los papeles necesarios, legales, gracias a Dios. Y de un minuto a otro minuto, de pasar a ser evangelista, servidor, bajo órdenes de que ve y iba y ven y venía, ya tenía toda la responsabilidad y toda la decisión para todo lo que pasa aquí en esta iglesia. Debajo del Señor, por supuesto, pero humanamente como hombre. ¡Ay, Señor! La gente, cuando Ricardo anunció en la asamblea, 200 hermanos, algunos todos muy sinceros, pero algunos decían, no, lo que se ofrece, aquí estoy. Como servía a Aurelio, también estoy contigo. Me sentí bien, pero muchos saliendo ese día me decían, ay, felicidades. Felicidades, Robert. Yo decía, ¿por qué me está felicitando? Muchos me felicitan. Yo sentí con la responsabilidad y diferentes crisis en el momento aquí en la iglesia. Pastor Aurelio tenía casi 2 años que no podía físicamente estar aquí. Había muchos hilos y cabos sueltos. Y la gente me estaba felicitando. Como si ya llegaste, ya tienes éxito, ya te hicieron el gerente general de la empresa. Y yo dentro de mí, no me feliciten. Compadézcanme. Ayúdenme. No decía eso, yo decía, ay, sí, gracias. Gracias a Dios, gloria a Dios, hermano. Felicidades, Roberto. Y Dios empezó a bendecir grandemente. Empezó a bendecir grandemente. Déjenme decirles, una manera que Dios va podando a un hombre es darte éxito.
Antes nada más eres técnico, pero ya Dios te dio sabiduría. Y ya en tu trabajo te quieren en otras partes del mundo. Y ya te alzan el salario. Y ya que ganabas 2,000 pesos a la semana, ya te están pagando 11,000 pesos a la semana. Ya tienes 40,000 pesos libres y tienes la responsabilidad de firmar cheques y manejar. Y te mandan y te dan para viáticos y vas a Nuevo León y vas a Brasil y vas a Estados Unidos. Lo que anhelabas. Créeme, es una prueba. Dios te está podando. Amén. Hemos visto más hombres caer por bendición de prosperidad que por prueba de pobreza. Y Dios quiere bendecirles a todos. Dios quiere prosperarles a todos. Dios les prosperará. Dios les dará éxito en todo lo que hagan. Yo deseo sobre todas las cosas, amados míos, hablando con los hombres en la congregación, que sean prosperados como prospera su alma. Pero yo les estoy diciendo que en ese momento permite que Dios te pueda. ¿Cuántos han visto un hombre con una promoción, con un dinero? A lo mejor no hizo él nada más falleció un tío que tenía un montón de dinero en California. Y de repente él que andaba apenas con el dinerito y tenía su bochito ahí con cinta eléctrica sobre los espejos para que no cayeran. Y de repente ya tiene una Liberty año 2016 con aire acondicionado. Y de repente ni se acuerda quién era su cuñado. ¿Cuántos han visto hombres cuando tienen esa prosperidad? De eso estoy hablando. Eso es la prueba. Si eres el mismo hombre que eres el día de hoy, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Si eres el mismo hombre que cuando no tenías mucho, que cuando Dios te bendice. Gloria a Dios. Estoy hablando de mi corazón. Estoy hablando testimonio personal. Quizás Dios me ha podado más bendiciéndome que dejándome en carencias en diferentes aspectos de mi vida. Permitamos que Dios nos ponga. Todavía Él quiere más fruto. Ese bello, bonito rosal ahí en el hogar bajando a los baños dentro de la hacienda. Me dicen que es un rosal que ha estado ahí más de 100 años. Increíble. Y la rosa huele. Estaba ahí, no daba mucho. Y Domingo dijo, no, yo que me da cosa de podarlo, ¿qué tal si muera? Es un rosal de los antiguitos que ya no hay. Y pues ya podámoslo. Lo podó, lo echó agua y se llenó de rosas. A lo mejor estás dando fruto en tu trabajo, en tu familia, pero Dios quiere. Juan 15 lo podará para que lleve más fruto. Gloria a Dios. Proverbios 27. Ya no he terminado los versículos que dije que iba a dar. No, eso es el último. Proverbios 27. No voy a ser como el hermano Ricardo, que hace 2 meses decía, ya voy a terminar y no terminó. Estabas bien lleno del Espíritu Santo, Ricardo. Podemos culparle al Espíritu Santo. Es un versículo que va con lo que yo acabo de decir. Tengo tanta herramienta aquí. Proverbios 27, 21. El crisol prueba la plata y la ornanza de oro, y el hombre la boca del que lo alaba. Cuando tienes éxito, cuando estás bendecido, cuando todos te felicitan, dando mi ejemplo, cuando todos te alaban, no alabanza como damos a Cristo, pero cuando todos te elogian, es cuando Dios quiere podarte, para que seas humilde, para que des toda la gloria al Señor, para que sigas siendo el mismo hombre generoso, el mismo hombre listo para servir, el mismo hombre dispuesto. Entonces pido que Dios nos prospere, pido que Dios nos bendiga grandemente a todos los que estamos aquí, grandemente, lo que ustedes hacen.
Que Él les bendiga en todo. Sí, amén. Y puede ser que antes de que lleguemos nos va a tener que podar un poquito más. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. No sé, hombres de impacto, los líderes, no sé si es lo que esperaban de los frutos del Espíritu Santo. Traté de hacerlo, no una predicación o una enseñanza, sino un testimonio de mi propia vida hasta el día de hoy. Aleluya. Dios da tiempos que nos poda y luego da otros tiempos que crezcamos libremente. Señor, yo bendigo a tus hijos. Como dije en el principio, no es fácil ser hombre cristiano en este mundo. Pido, Padre Dios, por sus vidas, pido por mi vida, Señor Jesús, concédenos una gracia en nuestro hogar. Que ninguna de nuestras palabras caiga al suelo en la casa. Pido, Padre Dios, una verdadera autoridad para cada uno de los hombres que está aquí en este cuarto. Una autoridad que ellos no tienen que exigirla, una autoridad que ellos no tienen que levantar la voz para obtenerla. Pido una autoridad, Señor, que viene del cielo. Pido un respeto, Señor, para cada uno de los hombres. Pido que tú cambies, Señor, los que les rodean, pero más pido que tú nos cambies también a nosotros. Señor, te damos permiso de tomar tus tijeras divinas, celestiales, donde tú ves necesario y cuando tú ves necesario, Señor. Nos sometemos debajo de tu disciplina, porque, Señor, estamos orgullosos de que ya no somos esclavos ni somos bastardos, sino somos verdaderos hijos tuyos, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús. Aleluya. Ministración con la silla. Vamos a hacer grupos de 4. Tengo una sola pregunta. Probablemente solamente 2 personas de los 4 van a contestar la pregunta y luego los otros van a orar por él. Vamos a hacer grupos de 4, así como circulitos. Volteen sillas.